Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a complementar con esta pequeña charla la teórica que hace un par de semanas dio Alejandro respecto a criterios para el diseño estructural. Eh, Hay algunos temas que quedaron pendientes de desarrollar, que ustedes ya están tratando de aplicar en su trabajo, que creemos conveniente hacer esta pequeña charlita de 15 a 20 minutos para que lo tengan un poco más claro. Vamos a hablar de estos 4 puntos que ustedes están viendo ahora, de las juntas de dilatación, de los diferentes materiales para la estructura resistente, del predimensionado y de la maqueta. En primer término, la junta de dilatación es un elemento que ustedes van a ubicar y diseñar dentro de su edificio, y es un elemento que permite los movimientos relativos entre las dos partes de una estructura o entre la estructura y otras partes con las cuales trabaja y se vincula. La junta de dilatación es una separación que hacemos entre dos partes de una estructura a partir de tener claro que todos los materiales tienen un coeficiente de dilatación que varía con la humedad y la temperatura, lo que se llama efectos de retracción. Para que estos efectos de retracción no dañen nuestra estructura, se deben prever zonas, que son esas separaciones, donde estas tensiones se puedan absorber. Estas juntas, materializadas ya, evitan patologías tales como fisuras, grietas o desprendimientos. Yo arranqué esta diapositiva poniendo si son imprescindibles. Parecería como que son elementos que son necesarios, sobre todo en edificios o pabellones de mucha longitud. Ahora, hay muchos profesionales en todo el mundo que se plantean si son imprescindibles realmente. Hay un debate de todo esto porque se plantea que porque estos efectos, los de retracción y temperatura, en vez de evitarlos y de generar una junta, no se incluyen en el cálculo de la estructura. Este es un debate que está abierto, sigue abierto, pero nosotros vamos a trabajar y vamos a considerar que nuestros edificios llevan diseñada una junta de dilatación. Ubicación de la junta de dilatación. Si los edificios son pabellones lineales de mucha longitud, van a trabajar en el rango de entre los 30 y 40 metros como máximo, por el cual a partir de esa longitud van a tener que ubicar una junta de dilatación en su edificio. En edificios articulados, digo edificios en L, edificios en U o edificios con formas, se debe aplicar un criterio en función de la forma, se debe diseñar en qué posición va a ir y de las etapas de construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes pueden plantear un edificio en U o un edificio con claustro cerrado, donde no estén los 30 o 40 metros, pero por forma necesite tener más de una junta de dilatación. O pueden plantear que ese edificio en L, en U o cerrado se materialice por etapas, por lo cual cada etapa es una de las partes y cuando se construya la etapa siguiente se vincula a partir de esa junta de dilatación. O sea, reitero, tiene un criterio de diseño y tiene que ver con la forma o las etapas de la construcción. Espesores de la junta de dilatación pueden tener entre 1 y 5 centímetros, depende del tipo de estructura y del tipo de material que voy a utilizar para esa junta. Materiales previstos, generalmente se utiliza poliestireno expandido, gomas o juntas de dilatación de siliconas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, cuando ustedes grafiquen en planta y nos cuenten dónde va a estar o le preguntemos dónde va a estar la junta de dilatación, en realidad lo que nosotros tenemos que ver graficado sin tener que explicarnos ustedes mucho es una doble columna. Si nosotros vemos dos columnas repetidas, apeadas, significa que tenemos una junta de dilatación. La junta de dilatación
tiene donde está la junta de dilatación aparece la doble viga, aparece la doble columna, y a esas vigas llegan dos losas que apoyan sobre ellas. Pueden tener distintas formas de juntas de dilatación. En este caso, una junta de dilatación de doble contacto, con cintas de neoprene de 10 milímetros, pero al fin sigue cumpliendo la misma función: absorber los efectos de retracción producto del coeficiente de dilatación que variará con la temperatura y la humedad en los materiales. En la práctica, acá tienen una junta de dilatación en una autopista en San Juan, donde se ve claramente el doble apoyo, el doble pórtico, por encima de ello va la cinta asfáltica, y en este caso está materializada con poliestireno expandido esa junta. O en este caso, donde ya está la viga existente, se utiliza el poliestireno expandido, se coloca antes y se están comenzando a colocar la armadura, y seguramente después se pondrá el otro encofrado para llenar la otra viga y quedará ya ese telgopor, que debe tener 1 pulgada, creo yo, por lo que se ve, 2,5 centímetros más o menos, como junta de dilatación de ese edificio que se está construyendo. Hablamos de que tenemos las losas que llegan y apoyan sobre las dos vigas. Esas dos vigas apoyan sobre las dos columnas, pero la junta de dilatación lo que llega es hasta las bases. En las bases no se generan dos bases para las dos columnas, la base es unificada, por lo cual tenemos doble losa, doble viga, doble columna, pero base unificada. A partir del tronco de base es que tenemos la junta de dilatación en nuestro edificio. Si quieren ver una junta terminada, ustedes seguramente ya la han caminado esta junta. Este es el Shopping Terminal Sur, y debajo de esa banda de acero inoxidable está, que es la terminación, está la junta de dilatación de una parte de este edificio. O en estas dos fotos, en una tienen una junta de neoprene de 10 milímetros, como son estas nuevas juntas, para dos pavimentos, en este caso dos partes de un pavimento. Y la otra foto, para finalizar con este tema, es que queda claro que las juntas se deben pensar y diseñar, ya que si nosotros creemos que van al azar, lo que puede pasar es que nos aparezca que el material no genere su propia junta de dilatación. En este caso, esta grieta, que no es una línea continua, sino es una línea que no es recta, pero al fin y al cabo cumple la función que no están cumpliendo las otras dos líneas que se pensaron como junta de dilatación. Nosotros debemos, por eso, pensarlas y diseñarlas y ponerlas en el lugar que corresponde, ya que si no, el mismo material generará esa grieta que hará de junta de dilatación y que evitará que se rompa el material y se monte una placa sobre la otra, en este caso por un tema de dilatación a partir de los diferenciales de temperatura y humedad. En concreto, su edificio tendrá junta de dilatación y la deben diseñar, y es parte del diseño constructivo y tecnológico de su edificio. Diferentes materiales para la estructura resistente. Yo acá hice un pequeño listado: hormigón armado, acero, madera laminada, otros materiales, la combinación de los materiales. Les voy a pasar una serie de imágenes donde van a ver estructuras de hormigón donde se ve el interior, nuestra facultad, es esto, el aula Odone. Edificios con estructura de acero, estructuras de acero que sostienen otro subsistema, en este caso el coronamiento y la canaleta de otro material. Un pabellón en Chile de madera laminada,
que hace las veces de estructura de este edificio, un edificio de 14 pisos en construcción de madera laminada, un gimnasio y su techo de madera laminada. Estas imágenes son para que ustedes tengan claro que para materializar la estructura resistente de su edificio hay libertad de elección del material o de la combinación de los mismos. ¿Qué le queremos decir? Que no es obligatorio, no los obligamos a que trabajen con hormigón armado, sino que con el diseño arquitectónico, con el diseño constructivo, como es el edificio, con el diseño tecnológico, cómo se construye el edificio, ustedes nos planteen y nos presenten y nos justifiquen un tipo de estructura resistente con un material por ustedes elegido, que les repito, puede ser único o combinado. Como un ejemplo de combinado, es muy probable que ustedes puedan tener una estructura resistente de hormigón armado, pero en los techos livianos tengan la estructura de ese techo de acero o de aluminio. Entonces, no se queden con la idea de que todo tiene que ser de hormigón, sino que necesitamos que planteen y justifiquen qué materiales van a usar para su estructura resistente. Tienen libertad de elección. Tercer tema que queríamos aclarar, el predimensionado. Si bien es cierto que ustedes han visto planillas en los 2 años anteriores del taller vertical de construcciones, es cierto que trabajaban con estructuras muy simples, donde era una viga simplemente apoyada sobre columnas. Acá son estructuras más complejas, ustedes están cursando la estructura donde se ve el cálculo de hormigón armado o la estructura donde se ven estructuras especiales o estructuras con otro tipo de materiales. Nosotros tenemos un tiempo muy acotado y es muy complicado que le pidamos el predimensionado del edificio. Sí, lo que es importante y que sí vamos a darle y prestarle mucha atención es que tenga los elementos componentes de la estructura una armonía y que la gráfica nos comunique proporcionalidad entre las partes y las dimensiones y que esas dimensiones estén acorde a la función que cumple cada pieza de la estructura resistente. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo acá les voy a pasar unos pequeños ejemplos para que ustedes tengan claro que lo que nos transmitan sea lógico, armonioso y proporcional para que a la vista nos convenza de que el edificio se va a mantener en pie. Yo acá puse unos pequeños ejemplos donde ustedes rápidamente pueden sacar proporcionalidad y armonía de las piezas. Si ustedes quieren saber más o menos la dimensión y la proporción de una viga de hormigón armado de 10 metros de longitud, y esto ya lo saben de otros años, saben que el 10% de la luz, de la longitud, es el alto de la viga y que el ancho de la viga es el tercio de ese alto, por lo cual, si ustedes nos dicen que una viga de 1 metro de alto por 33 de ancho es la que está, es la dimensión de esa viga que cubre 10 metros de longitud, nosotros vamos a tomarlo como válido. Por supuesto que después esto varía en función de la cantidad de hierros que tenga dentro o de la posición y la cantidad de vigas que tenga esa estructura. Pero necesitamos, como con este ejemplo y otros que voy a decirles ahora, que ustedes nos marquen, les repito, proporcionalidad y armonía entre las piezas que componen la estructura. No manejen en un corte, las losas no son una línea, tienen espesor, y ese espesor de una losa saben que como mínimo es de 12 centímetros, y por supuesto que tiene que ver con las luces y tiene que ver con las cargas, pero menos que eso no es viable. Y que ustedes saben que las columnas mínimas de hormigón son de 20 por 20, y que menos que eso no puede ser. Y que quizás la columna de 20 por 20 en el edificio de ustedes esté en la planta superior, del primero, segundo o tercer piso, pero seguramente no llegará a las bases en función de todas las cargas que tiene que recibir esa dimensión. Entonces, saben que esa dimensión mínima estará en la parte superior, pero que la base llegará a una dimensión
un poco más importante. Cuando nos grafiquen muros de contención o muros de submuración, sepan que menos de 18 centímetros de espesor no van a tener por un tema hasta de materialización en función de la cantidad de hierros que tiene ese tabique en su encofrado y el material que hay que ingresarle para que se materialice. Por lo cual, estos ejemplos son a título informativo. Les vuelvo a repetir, armonía, proporcionalidad entre las partes. Eso es lo que nosotros buscamos, y que nos cuenten cómo llegaron a esa proporcionalidad de partes y a esas dimensiones, es lo que nosotros buscamos que lleven adelante como predimensionado. Esta placa es una alerta para ustedes, que sé que lo hacen de buena voluntad, pero que muchas veces esa buena voluntad genera confusiones porque no lo tienen del todo claro. Cuando en la gráfica de plantas, vistas, cortes y detalles constructivos, todo lo que ustedes hayan resuelto construir con hormigón armado lo representan sin la armadura de hierro. Si la agregan, lo vamos a corregir, y el 95% de las armaduras de hierro que nos han agregado generalmente están mal resueltas. Ustedes están en etapa de aprendizaje de eso en las estructuras, por lo cual lo que le pedimos es que las estructuras de hormigón armado tengan otro grafismo para detectarlas en la planta, en las vistas, en los cortes y en los detalles, pero no agreguen la armadura de hierro. Por último, maqueta. Sabemos que están en cuarentena, estamos todos. Sabemos que no pueden encontrarse para trabajar, que está trabajando cada uno en su casa, pero es muy importante para nosotros que con los materiales que tengan en la casa de ustedes, ya sea de maquetas anteriores, de rezagos, de desusos, de partes que tengan de cosas, traten de materializar la maqueta física de la estructura del edificio. Se va a complementar con la virtual, pero los va a ayudar y les va a dar mucha más idea de las proporciones de las partes estructurales, de los espacios que se generan, de las alturas y de las volumetrías. La maqueta física y la maqueta virtual les va a acercar a ustedes mucho más la idea de que todo lo que se dibuja se construye. Les pedimos que, si bien en el indicativo de tarea de la primera entrega figura como opcional, hagan el esfuerzo para la materialización de la maqueta física, que por supuesto después que la hagan, la subirán con un par de fotos a la entrega. ¿Qué nivel buscamos de definición de la maqueta física? Lo van a ver en las próximas 3 imágenes. Esto es lo que hablamos y que se complemente con la maqueta virtual. Esto le da idea de lo que el otro día Griselda hablaba de el bosque de columnas. Y si está bien resuelto ese bosque de columnas y no interfiere en espacios con la actividad que tiene que desarrollar. No buscamos más que esto. Esta es un poco más sofisticada, pero también está hecha con ese tipo de materiales. Esto es cartón, pero está claro cómo está desarrollada, cómo tiene 3 partes el edificio. Esto es cartón y las bases también están materializadas con cartón. Nada, esto es lo que buscamos como desarrollo de la maqueta física. No se imaginen que buscamos la perfección, sino esto que le marca esta volumetría y esta proporcionalidad de la estructura, y que complementada con la maqueta virtual les va a dar mucho más idea de la espacialidad estructural de su edificio. Listo, por hoy queríamos complementar estos temas que habían quedado pendientes y que era algo que habíamos charlado entre los docentes. Cualquier duda sobre esto, en la próxima charla del jueves que viene, que será de suelos, tienen todas las posibilidades de consultarnos, y si no, a sus docentes a cargo, por supuesto. Así que bueno, gracias y nos estamos viendo.